Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana en el libro del Evangelio de Lucas. Gloria al que vive para siempre. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, 11 en adelante. Tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. Amén. Capítulo 15, Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Amén. Ya lo tienen. Y leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, puede ponerse cómodo. Gloria a Dios. En esta mañana el Señor le ha placido compartir con nosotros la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Amén. Una parábola muy común. Todos la conocemos. Amén. Pero lo que no conocemos es la profundidad que hay en esta parábola. Amén. El Señor, cuando decidió esta parábola, lo hizo porque en aquel entonces estaban los escribas y los fariseos y murmuraban a Jesús porque él recibía a los pecadores, a los publicanos, y le criticaban y decían: porque él recibía a esta gente pecadora, de una moral mala, ¿por qué come con ellos? Y lo murmuraban y lo criticaban. Entonces el Señor, para hacerles entender a ellos el motivo por el que lo hacía, recibió
esta parábola, y no solamente esta, anterior a esta está la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Refirió tres parábolas donde el tema principal era lo importante que es recuperar algo perdido y el valor que tiene eso algo perdido cuando aparece. Amén. Entonces él refirió la parábola del hijo pródigo, que para mí, pues, a título personal, pues como que la más fuerte, la que tiene una profundidad tremenda. Escudriñando esta palabra, entendí muchas cosas, entendí el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, el amor inmenso que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Un día nosotros estuvimos perdidos, un día estuvimos allá en el mundo, como la parábola del hijo pródigo, un día fuimos hijos pródigos, amén. Todos un día fuimos hijos pródigos, pero el Señor les plació de tratarnos. Y dice la parábola del hijo pródigo, un hombre tenía dos hijos. Este hombre representa a Dios. Amén. Y Dios es el que da su vida por sus hijos. Amén. Aquí dice, este hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y los repartió los bienes. Amén. Este hijo llega a su padre con una exigencia. Amén. Este hijo fue criado con sus padres. Gloria a Dios. Eran los dos hijos. Los dos habían criado con sus padres. El Señor, su padre les había enseñado sus buenas costumbres, les había instruido en la palabra, le había enseñado lo bueno, le había enseñado lo malo, le había enseñado que dentro de él, de su cobertura, nada les iba a faltar. Les había enseñado que con él iban a tener provisión, que con él nada iba a faltar. Ellos vivían con su padre. Pero este hijo llegó un día, se dejó dañar su corazón. Amén. Empezó que en su corazón entraran cosas que lo hicieran alejarse del amor de Dios, de la protección de Dios. Él no veía el gran amor que su padre tenía para con ellos y llegó con exigencia, dame lo que me pertenece. Ya él anhelaba lo que el padre tenía para darle, ya no tenía amor por su padre. En pocas palabras le estaba diciendo, tú estás muerto para mí. ¿Por qué? Porque la cultura de los judíos en ese entonces era una ofensa que el hijo le pidiera la herencia a su padre antes de que falleciera. Amén. Porque ellos podían recibir su heredad cuando él falleciera. Pero en ese entonces a él no le importó, no le importó el dolor que le estuviera causando a su padre en ese momento. ¿Cuántos hijos hoy día no hacen sentir dolor a sus padres? Vemos la manera como él llega con exigencia. Hay hijos que le hablan mal a sus padres, que les contestan mal, que no los respetan. No les importa el dolor que le puedan causar de esa manera que les hablan. Amén. Hay hijos que no les importa ver derramar lágrimas a sus padres. No les importa que puedan hacerle sentir a sus padres. No les importa el sacrificio y todo lo que sus padres hicieron para criarlos, para darles lo que ellos necesitaban, hasta verlos crecer y verlos una persona de bien. Amén. Y vemos cómo este hijo llega con una exigencia delante de su padre. Dame, exigiéndole, dame lo que me pertenece. Él estaba exigiendo algo que no era porque lo mereciera, porque el Señor lo que nos da a nosotros no es porque lo que nosotros lo merecemos, no es por mérito, ni porque le servimos, sino porque a Dios le place dárnoslo por su gracia, por su misericordia. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y dice que el padre repartió sus bienes. Al decir que repartió sus bienes, me está diciendo que a los dos les dio su parte. Al hijo mayor le tocaba una parte mayor que la del menor por ser el primogénito. Amén. Y el padre dividió su herencia y se la entregó a cada quien. El padre no rehusó darle lo que su hijo le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos dio libre albedrío. Y este padre estaba respetando la decisión que su hijo había tomado. Ya él sabía que su hijo no lo amaba, que quería irse de su lado, que no le importaba estar al lado de él, que quería irse lejos. ¿Por qué? Porque ya su corazón ya se había dañado. Y mientras él vivía con su padre, ya lo llamaba la atención lo que veía en la otra provincia donde él se había ido lejos. Ya él había como examinado el terreno y eso lo estaba llamando. Dejó que eso entrara en su corazón. Y eso era lo que él anhelaba. Él anhelaba irse para poder vivir como él quería.
Amén. Vemos como hijos no les gusta estar sometidos a sus padres porque no quieren estar sometidos. Amén. Quieren hacer lo que quieren y sus padres nos aconsejan y no reciben el consejo. Vemos cuántos jóvenes hoy se pierden por no escuchar el consejo de sus padres. Amén. Vemos como hace poco hubo un caso de dos jovencitas y no escucharon el consejo de su madre. Amén. ¿Y cuál fue el fin de estas dos jóvenes? Amén. Terminaron mal, tuvieron un mal fin. Gloria a Dios. Y Dios no quiere que nosotros tengamos un mal fin. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Dios nos aconseja. ¿Y cómo nos aconseja? A través de su palabra. Porque aquí es donde Él nos deja este manual para que nosotros lo leamos, lo escudriñemos y veamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Porque Él no quiere vernos mal. Nuestros padres no quieren vernos mal a nosotros. Amén. Y a veces los jóvenes están en un momento donde ellos quieren vivir su vida. Amén. En la cultura judía en aquel tiempo, en la ley de Moisés, decía que el hijo rebelde y contumaz, tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto por haberle faltado el respeto a sus padres. Amén. Por haberse rebelado. Y tenía que echarse fuera de su casa por cuanto había perdido ya el respeto, le había faltado el respeto a sus padres y no era merecedor de estar en ese lugar, tenía que aprender la lección. Amén. Pero vemos que aquí este hijo le pide a su padre, pero él no lo cruzó, no lo detuvo, ni siquiera le dijo no lo hagas, quizás ya con anterioridad le había dicho, y él no rezó, le entregó su parte. Y dice la palabra que se fue lejos, dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Amén. Donde él había puesto su corazón, ya él tenía determinado para dónde se iba a ir. Amén. Ya con anterioridad se piensa qué es lo que vamos a hacer. Amén. Ya con anterioridad nosotros planeamos qué es lo que queremos para nuestra vida y para nuestro futuro. No importa que nos vaya bien o que nos vaya mal. Nosotros queremos hacer lo que queremos. Amén. Cuando estamos en rebeldía. Gloria a Dios. Y vemos que dicen que se fue lejos. Amén. Se fue lejos. Muchas veces queremos estar cerca de la presencia de Dios, pero nos hallamos lejos. Amén. Y vemos que él se fue a un lugar apartado, una provincia apartada. Dice que allí desperdició su piel, viviendo perdidamente. Gloria a Dios. Amén. Dios nos da gloria, Dios nos da el gozo, Dios nos da la paz, Dios nos da el consuelo, la tranquilidad. Pero nosotros desperdiciamos lo que Dios nos da por anhelar aquello que no nos produce ningún bien. Amén. Y cuando nosotros recibimos todas esas bendiciones y nos alejamos de Dios, vamos perdiendo todas esas bendiciones. Amén. Desperdiciamos lo que Dios nos ha dado. Este hijo desperdició lo que su padre le dio. No invirtió en algo productivo, sino que lo gastó en qué? En deleite, en querer vivir como él quería, en deleitarse. Esta carne quiere deleitarse en el pecado, en la fiesta, quiere deleitarse en muchas cosas vanas. Amén. Pero vemos que él no le importó, él se fue, anduvo con mujeres, en fiesta, y ahí desperdició todo. Amén. Todo se le acabó por andar dándole gusto a la carne. Amén. Porque el mundo no te va a ofrecer nada bueno. El mundo te va a brindar lo que tu carne quiere. El mundo te va a ofrecer y te va a deleitar. Pero Dios te da algo mucho mejor. Dios te ofrece lo que tu alma necesita. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él desperdició todo, viviendo perdidamente. Muchas veces hemos estado viviendo perdidamente. Amén. Todos en algún momento hemos estado viviendo perdidamente, donde ya el temor de Dios ya no nos importa. Pero allá arriba está el Padre observando todo. Cuando un hijo se va, aunque se haya ido, el padre siempre está atento, pendiente a ver si en algún momento regresa. ¿Cuántos hijos no se van de sus hogares perdidos en la droga y sus padres no saben ni dónde están? Duermen en la calle, sumidos en la droga, y si se fueron gordos, ya están flacos, irreconocibles, que si lo ven no saben que es tu hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos rebeldes y contumaces en la calle? Gloria a Dios. Pero Dios no quiere vernos así. Amén. Así nosotros también en algún momento nos hemos ido de la presencia del Padre. Gloria a Dios. Y dice que Él desperdició todo.
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él quizás pensaba que esa herencia le iba a durar, quién sabe cuánto, toda la vida. Pero ahí estaban los amigos, estaban las amigas, estaban las mujeres. En abundancia, usted va a llover a abundancia. Cuando usted tiene en abundancia, todo el mundo va a estar con usted. Cuando usted tiene en abundancia, a usted no le va a hacer falta las amistades cerca. Amén. Ellas solas. Pero cuando ya usted no tiene nada, ahí es donde usted se da cuenta quién es su verdadero amigo. Cuando usted no tiene nada, ahí es donde usted sabe quién es su amiga. Amén. ¿Quién es su amigo? Cuando usted no tiene nada que ofrecer, ahí no hay nada cerca tuyo para brindarte nada. Gloria a Dios. Pero vemos que él lo perdió todo. Lo perdió. Cuando ya quedó sin un peso, vino el juicio, vino una crisis para esa provincia, para ese lugar lejano donde él se había ido. Él pensó que iba a estar bien siempre, que iba a necesitar más de su padre. Pero resulta que no contaba con que iba a haber una crisis. Amén. Nosotros recordamos cuando hubo la pandemia, ¿cierto? Nosotros pasamos momentos difíciles. Amén. ¿Cuántos no pasamos necesidad? Venía ayuda del gobierno, pero ¿cómo era esa ayuda? Pobre. Teníamos que saber distribuir los poquitos que se nos daban. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Y pasábamos tanta necesidad. Y nosotros ahí se vio cómo todos clamaban a Dios. Se veían las calles iluminadas con velas, con adoraciones y clamaban al Padre. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay juicios en la tierra, los moradores aprenden justicia. Porque cuando empieza a faltar todo, es cuando reconocemos que tenemos necesidad de nuestro Padre Celestial. Cuando comienza a faltar todo, nos damos cuenta que necesitamos de nuestro Padre eterno. Porque Él es el único que no nos abandona. Cuando todo se va, Él es el único que se queda. Cuando usted está triste, Él es el único que está con usted a su lado. Gloria a Dios. Cuando se han sentido tristes y que no hay quien los consuele, y usted llega al Padre, llega a su presencia y se derrama delante de Él, yo te aseguro que usted no se levanta igual. Cuando nosotros nos mostramos en la presencia del Señor, jamás y nunca nos vamos a levantar de ese lugar igual, nos vamos a levantar fortalecidos, nos vamos a sentir con fuerza, nos vamos a sentir que nada nos falta, aunque nos falte todo, pero tenemos el amor de Dios de nuestro lado, con eso es más que suficiente. Gloria a Dios. Pero el hijo menor no valoró esto, no le importaba estar cerca de su padre, quería irse lejos y se fue, no le importó. Gloria a Dios. Así hay muchos que no les importa dejar a mamá, papá, familia, esposo, esposa. Llegan esos determinados momentos. Pero Dios es el único que nos devuelve a nosotros la eternidad. Dios es el único que nos devuelve a nosotros todo lo que el enemigo te roba. Gloria a Dios. Dice la palabra. Vino un gran hambre en aquella provincia. Amén. Y comenzó a faltar. Qué hermosas se veían esas calles cuando hubo lo del COVID. Se veían las calles hermosas. Yo veía los videos, cómo colocaban adoraciones y la gente se vuelve a Dios cuando hay momentos difíciles. Porque cuando todo va bien, no nos hace falta nada, estamos en la gloria, todo está bien. La cuestión es cuando comienza a faltar. Cuando comienza a faltar es cuando entendemos en quién está nuestra dependencia. ¿En quién está tu dependencia el día de hoy? Gloria a Dios. Y dice la palabra. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No buscó a Dios, sino que buscó ayuda en el lugar que no debía. Y no había trabajo porque había crisis en ese lugar. No había trabajo, no había alimento. Estaban pasando hambre, literal, porque la palabra lo dice. Él anduvo con hambre. Tenía una necesidad. Amén. Y él no se acercó, no buscó la presencia de Dios, sino que buscó a alguien ahí cercano, buscando trabajo. Y el único trabajo que había era el de apacentar cerdos. Amén. Era un trabajo denigrante para él, porque para el pueblo judío eso es una abominación. Amén. El consumir cerdo, el siquiera estar cerca de él. Amén. Y él lo aceptó porque necesitaba. Y estando ahí apacentando estos cerdos, tenía que estar abierto, sucio, revolcado. Amén.
Y dice la palabra que él veía a los cerdos comer y él anhelaba comer lo que estaban comiendo los cerdos. Dice, las algarrobas de los cerdos. Dice, y volviendo, el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Llegó, pisó fondo. Amén. Muchos pisan fondo. Vemos los moradores que viven en las calles, rebuscando la basura que comer. Prefieren estar en esa vida que regresar a su casa, que buscar a Dios. Amén. Y vemos que él tenía hambre y deseaba comer la comida de los cerdos, y ni eso se le permitió. Amén. Ni eso se le permitió. Él tenía hambre. Amén. Y le tocó aguantar. No sé cuánto tiempo, la palabra no lo dice, pero dice que ya viendo su situación, que ya no daba más, que ya no tenía de dónde, él se acordó de su papá. Y dice, y volviendo en sí, se acordó de su papá. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Comenzó a pensar, me fui de casa, ahora yo mira cómo estoy, me traje todo lo que me dio mi padre, ya me lo gasté. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahora estoy yo aquí con estos cerdos, y mira, los jornaleros, mi padre, están mejor que yo, están trabajando, están comiendo, se están sirviendo de las bendiciones de mi padre, y yo aquí. O sea que los jornaleros estaban viviendo mejor que él, los siervos estaban viviendo mejor que él. Él siendo hijo, pasó de ser hijo para estar esclavo del mundo. Amén. Y nosotros no podemos salir de la cobertura de Dios para ser esclavos del mundo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino para luchar para la preservación de nuestra alma, porque la preservación de nuestra alma está en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la palabra, me levantaré, me iré a mi padre y le diré. Él entró en sí, preparó un discurso que le iba a decir al padre. ¿Cuántos habían preparado un discurso antes de ir a ciertos lugares? Ahora yo voy a tal lugar, ya le voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto. Pero resulta que cuando usted prepara ese discurso, cuando llega la parte que usted nunca lo dice como es. Eso fue lo que pasó a mí. Él preparó un discurso, él entró en sí, ya está bueno, yo no puedo estar así, yo sé que ya perdí mi dignidad, ya no soy hijo de mi padre. Y sabía lo que se estaba imponiendo según la cultura judía. Amén, dice entonces. Pero dice que él entró en sí, empezó a reflexionar, empezó a pensar en la vida que estaba llevando, en cómo vivía en su casa y cómo estaba viviendo ahora. Amén. Muchas veces cuando nos vamos, entonces nos acordamos de cuando yo estaba, ya hacía esto, hacía lo otro. Entonces nos acordamos de todas las bendiciones de las que nos perdimos por estar de rebelde, por habernos ido lejos. Amén. Y él pensó y dijo, me levantaré. Fue determinante, tomó una determinación en su vida. Él pensó, no solamente entró en sí, sino que recapacitó. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. Dice, me levantaré, no se quedó ahí postrado. A veces nosotros lo que tendemos a andar ahí postrados y sabiendo dónde está la solución, no la buscamos. Amén. Muchas veces nos quedamos ahí postrados, sabiendo cuál es la solución. Amén. Y él tomó la determinación, dice, me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Él había reconocido la condición en la que estaba por su pecado. Él había reconocido que por haberse alejado ahora se encontraba en la situación que estaba. Amén. Y una de las cosas que él dice antes de decir el discurso, dice, he pecado contra el cielo. Dice, he pecado contra Dios. Cuando dice contra el cielo es porque he pecado contra Dios. Cuando nosotros nos alejamos, no pecamos primeramente contra el hombre, sino contra nuestro Padre Celestial, porque es a Él que ofendemos. Amén. Y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se humilló. Él sabía que no podía llegar con un corazón altivo. Muchas veces nos vamos y cuando regresamos venimos con un corazón altivo.
Amén. Y Dios quiere que nosotros aprendamos humildad, porque cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino con un corazón humilde. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no vino aquí como Rey. Él vino aquí para servir, no para ser servido. Él vino aquí en una condición humilde. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ensoberbecernos y llegar con orgullo a los demás? Amén. Y el hijo pródigo fue humilde, fue lo de su padre, con toda humildad. Amén. Y se humilló delante de su padre, primeramente ante Dios y después delante de su padre. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nadie es digno. La palabra me enseña que no hay justo ni aún uno. Decía: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconocía que le había fallado y él necesitaba el perdón de su padre, pero él no llegó anhelando y aspirando a que su papá nuevamente le diera cosas. Él no estaba simulando, no estaba fingiendo. Él fue con un corazón contrito y humillado, porque la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, y él fue humillado delante de su padre. Dice: ya no soy digno, padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él fue con un pensamiento de que el padre lo recibiera y le diera trabajo. Porque ya él no fue como hijo, sino con la mentalidad de querer ser un sirviente más para su papá. Porque él sabía lo que le había fallado a su padre. Pero su padre en amor obró de otra manera. Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y una palabra clara aquí dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Como dijo: hazme. Estaba pidiéndole a su padre una transformación. Cuando nosotros venimos al Padre, a Dios: Padre, hazme como tú quieres que yo sea. Estamos pidiendo una transformación en nuestras vidas. Estamos pidiendo que ya no queremos ser igual que antes. Él quería una transformación. Hazme como uno de tus jornaleros. Llegó con una humildad grande. Y el Señor se agrada cuando nosotros llegamos con esa bendición delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Dice: hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue determinante, no se quedó postrado, se levantó. Y levantándose vino a su padre. Amén. Nosotros no podemos quedarnos postrados, tenemos que ser determinantes, tomar una decisión, levantarnos y no dejarnos ahí caídos. La palabra de Dios dice que Él no deja para siempre caído al justo. Cuando tú eres determinante y dices: me levantaré, el Señor está escuchando, y es un trabajo en equipo. Tú tomas la decisión y es el Señor el que te va a dar la fuerza para que tú te levantes y que puedas avanzar y vivir una vida en eternidad como Él quiere que tú y yo vivamos. Amén. Gloria al que vive. Y dice la palabra: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, todavía estaba lejos, dice: cuando aún estaba lejos, el padre. Hay muchos padres que tienen hijos que se han perdido y que no saben dónde andan. Amén. Porque se han ido, se han desviado en otros caminos. Amén. Y que el diablo los tiene atados. Pero sus padres siempre están con el anhelo de un día verlos llegar. Sus padres siempre están con el deseo de ver a sus hijos restaurados, de ver a sus hijos que regresen a su regazo. Amén. Y dice, sigue diciendo la palabra: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Aquí hay algo impactante en este versículo que a mí me conmovió mucho. Mientras yo estaba estudiando esta palabra, investigué mucho, me llamó la atención que dice: y corrió. En ese entonces, en la cultura judía, un rey honorable era humillante para ellos que corrieran, que un anciano corriera, que ellos no podían correr porque al correr tenían que levantarse
rodillas, tenía que salir mostrando la vergüenza, era humillado, era avergonzado al hacer esto. Investigando un poco acerca de esto, que ocurrió en la cultura judía antigua, en el libro del Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, uno de los libros sagrados, no mayor que la Torá, que es la Biblia, que ellos utilizan, que es el Pentateuco, que es Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero era un libro de los sagrados del pueblo judío. Y ahí en ese Talmud encontré algo precioso. Ellos hacían un ritual llamado Kesasá. Este ritual tenía que ver que cuando un hijo, una esposa, un esposo, independientemente de quién fuera, se iba de la familia, en rebeldía, era contumaz y se iba poniendo en vergüenza a la familia. No quería saber más de la familia, él no podía regresar. Entonces ellos hacían un ritual, y este ritual consistía en que el pueblo tenía una vasija de barro. Amén. Y que cuando esta persona regresara, ellos tenían que llevar esas vasijas a los pies de esa persona. Y esa persona tenía que ser muerta y declarada en maldición por haberse ido en rebeldía. Amén. Pero este padre, estudiando el tema, tuvo que correr porque él vio a su hijo venir. Pero cuando él vio a su hijo venir, él corrió porque él sabía lo que le esperaba a su hijo. Él sabía que su hijo iba a ser humillado, que iba a ser avergonzado y quizás iba a quitar la vida. Amén. Y él cuando lo dice, que lo vio de lejos, y cuando él lo ve de lejos, él no le importó avergonzarse, humillarse y salir corriendo para que su hijo no tuviera que pasar por esa humillación y por esa vergüenza. Y él corre primero antes que el pueblo se dé cuenta y sale corriendo al encuentro de su hijo. Y cuando él llega y lo abraza, quizás ya cuando ya lo abraza, él piensa, ya mi hijo no le van a hacer nada porque va a ver llegar conmigo y ya no le van a hacer nada. El padre corrió para evitar que su hijo fuera humillado y fuera avergonzado. Nuestro padre se humilló hasta lo sumo. Él sufrió la humillación en la cruz por ti y por mí. Él fue el que bajó, no le importó pagar tu vergüenza y la mía en la cruz del Calvario. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que lo buscaron a él fueron alumbrados y su vergüenza de su rostro fue quitada. El Señor quitó la vergüenza de nuestra vida. El Señor quitó la vergüenza de tu vida y de la vida mía. ¿Por qué? Porque Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Este Padre corrió para cubrir la vergüenza de su vida. Y Él corrió para que su hijo no le fuera cortada la vida, para que su hijo no fuera humillado, para que su hijo no fuera cortado. Porque todo padre ama a sus hijos, aunque muchos hijos no lo entiendan. Pero tenemos un Padre celestial que también vela por ti y por mí, que no quiere que tú estés en vergüenza. El Señor quiere que nosotros lo busquemos, que nos levantemos, que seamos determinantes y que no sea hoy me levanto y mañana sigo igual. No, Él fue determinante. Él tomó una determinación y se levantó. Dijo, me levantaré, y Él se levantó. Tuvo la valentía de acercarse ahí a buscar a su padre porque sabía que lo había ofendido, porque sabía que ya no tenía nada y que sabía que había perdido la oportunidad de servir en los brazos de su padre. Gloria al que vive para siempre. Denle un fuerte aplauso. El padre estaba feliz de ver a su hijo. Y dice la palabra. Y corrió y se echó sobre su cuello. No le importó que después lo señalaran. Mira el rey. Allá con la vergüenza se cubrió la pierna, pero se le cubrió la pierna, pero no le importó porque él quería darle una nueva oportunidad a su hijo. Amén. Y él corrió y dice, y él se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,
comenzó a darle el impulso. Amén. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él comenzó a darle ese discurso al Padre. Quizás en medio que se encontraron, usted pinte se desea. Cuando uno tiene tiempo que no ve a una persona que ama, y cuando la ve, usted sale a su encuentro, se le salen las lágrimas, y va corriendo a abrazarlo, a besarlo. Amén. Porque es alguien importante. Amén. Nosotros somos alguien importante para el Señor. Gloria a Dios. Y vemos que él comienza a dar el discurso. Me imagino que cuando lo estaba diciendo, estaba llorando. No se lo dijo así como lo dice la palabra. Seguramente estaba llorando y entre lágrimas le decía al Padre esto: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo, ahí el Padre lo interrumpió, no lo dejó terminar. Amén. Y él lo interrumpió y le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Gloria a Dios. Pero que le dio un vestido, le devolvió su identidad. Gloria a Dios. Un anillo que le devuelve la autoridad como hijo de él. Gloria a Dios. Y el calzado, porque los siervos andaban descalzos y él no lo recibió como un siervo, sino como su hijo. Y mandó también colocarle calzado. Gloria a Dios. Y cuando volvemos a los pies de Cristo, el Señor nos cubre. Estamos bajo su cobertura y nada nos puede avergonzar. El Padre estaba alegre porque su hijo había vuelto. Gloria a Dios. Y todo lo que perdió, él lo iba a recuperar por haber llegado humilde a sus pies. Gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso. Y dice la palabra, el verso 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y se ha hallado, y comenzaron a regocijarse. El Señor se alegra cuando un pecador se arrepiente. El Señor hace fiesta cuando nosotros decidimos buscarle, se goza cuando nosotros decidimos guardar una vida para Él. Amén. Gloria a Dios. El Padre estaba alegre porque su hijo había vuelto. Se había muerto y había vuelto a la vida. Muchas veces estamos en este lugar, pero estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Amén. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que nosotros le entreguemos su corazón. Que seamos determinantes y le entreguemos nuestro corazón. Amén. Este hijo había sido hallado y él mandó a hacer fiesta. Y dice, el versículo 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca a la casa y oyó la música y la danza. Cuando llegamos a este texto, aquí el Señor está refiriéndose ahora al hijo mayor, que ahí ya se referencia a los escribas y a los fariseos. Amén. Que ellos estaban supuestamente haciendo la voluntad de Dios, ellos conocían de la palabra, ellos tenían apariencia de piedad y se creían con el derecho de juzgar a aquel que estaba perdido en el mundo, perdido como los publicanos, amén, los pecadores. Él decía que Jesús, ¿por qué comía con ellos? Ellos eran gente que tenía una reputación mala, amén. Y aquí es donde entran los escribas y los fariseos, que por eso Jesús estaba narrando esta palabra, para que ellos tuvieran conciencia de que no estaban obrando bien. Gloria a Dios. Y vemos que dice: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Él cuando oyó toda la bulla, cuando iba a acercarse de pronto, Saúl ese era, ni siquiera entró, llamó a todos los creyentes y le preguntó qué Saúl qué era.
Y le dijeron que su hermano había regresado y que su padre había mandado a hacer fiesta porque había vuelto. Y él se enojó. ¿Cuántas veces nos enojamos por las bendiciones que recibe el hermano? Y en vez de gozarnos, lo que nos da es enojo. Amén. Él se enojó porque su hermano, era su hermano menor. Amén. Y estaba enojado porque el padre lo estaba bendiciendo, porque el padre le mandaba a hacer una fiesta porque él regresó. Y ni siquiera quería entrar, estaba resentido, tenía un corazón resentido, un corazón lleno de orgullo. Ahora mi papá le va a hacer fiesta, este amigo que no ha hecho nada. Entonces dice, y el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, en el versículo 27, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No quería entrar. Tenía rabia, estaba enojado. Yo no voy a entrar ahí. Eso que ha hecho con él nunca lo ha hecho conmigo y ha sido por él. Y a este hermano sí y a mí no. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios por qué el Señor le da fulanito y por qué a mí no. Y nosotros no somos quienes para juzgar, y eso es lo que hacían los escribas y los fariseos, estar juzgando, estar señalando, murmurando, criticando. Y nosotros tenemos que amarnos los unos con los otros, que la bendición que el Señor le doy a mano sea motivo de gozo para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que alegrarnos por las victorias, por las bendiciones, por todo lo que el Señor le da a nuestro hermano. Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, gloria a Dios. Y vemos que él no quería entrar, estaba ahí, de pronto la puerta mirando todo y no estaba con su rebeldía, con su orgullo. Y el orgullo fue uno de los motivos por los que Satanás fue expulsado de allá arriba. Amén. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo daña nuestro corazón. Amén. Este padre tenía 2 hijos, pero estos 2 hijos, los 2 estaban perdidos. Uno perdido cuando se fue y el otro estaba perdido dentro de la casa. Porque mientras miramos los pecados de la carne, el que está bebiendo, el que está mediando, todos los pecados de la carne, amén, pecados que se ven a simple vista, pero Dios mira las dos, el pecado de la carne y el interior que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí lo ve, el del corazón. Y ese es el más peligroso, porque nosotros podemos ver tu cara, pero no podemos ver tu corazón. Pero Dios sí lo está viendo. Y podemos estar actuando en hipocresía. Podemos estar podemos estar actuando desde el orgullo, desde el resentimiento. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y este Padre amoroso, él estaba alegre porque su hijo menor había vuelto. Ya había ido corriendo a buscarle que se había ido. Estaba gozoso porque había regresado. Pero el que estaba en la casa, el corazón estaba lejos. Tampoco amaba a su padre. Porque cuando le dijo, a mí no me dan, ni siquiera me han matado un cabrito para que yo me lo coma con mis amigos. ¿Será que le ha dado el padre? Ni siquiera le dijo para yo festejar contigo, para yo gozarme contigo, sino lo que dijo fue con mis amigos. Su corazón en donde estaba. Amén. Y no vemos las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Y además, así es, estaba celoso. Amén. Y estaba hablando desde el resentimiento. Amén. Y el padre, así como corrió por el hijo que se fue, también corrió por el que no se fue. Porque él vio que no quería, fue a buscarlo para que entrara. Dice que no quería entrar. Y ahí estaba reculándole y también le faltó el respeto a su papá, porque en el momento que le estaban diciendo eso, se lo estaban diciendo de mala manera. No se lo estaba diciendo suavecito. A mí no me dan esto, a mí no me dan otro, y así llegamos ante Dios. Señor, tanto que yo te pido y por mí no me da. Señor, y tanto que mejor yo no voy más a la iglesia y queremos presionar, y tanto que yo te sirvo. Amén. Las bendiciones que el Señor nos da no es por nuestro servicio, no es por el que sirve más, sino es por la obediencia, es por donde tienes tu corazón. Amén. Las bendiciones de Dios están no es para el que sirve, porque las bendiciones que Dios nos da porque a Él le place, porque es por su gracia. Gloria a Dios. Y veamos algo que dice
aquí, dice, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre, salió a buscarlo, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo. Pensaba que podía exigir al padre porque tenía tantos años sirviéndole. ¿Cuántos años le servimos al Señor y pensamos que no hemos recibido nada y estamos sirviendo al Señor y no vemos las bendiciones del Señor y pensamos que las bendiciones vienen porque le estamos sirviendo? No es así. Era lo que él estaba diciendo. Y dice, tantos años te sirvo, no habiéndole desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito. Él le estaba diciendo a su padre que nunca le había fallado, estaba mostrando lo que eran los fariseos, mostrando que ellos hacían todo lo que decía la ley y obrando conforme decían las escrituras, pero ¿dónde estaba su corazón? Amén. ¿Dónde estaba su corazón? El hijo mayor no se alegró, al contrario, quizás de pronto tuvo que, en su pensamiento dirían, yo no sé para qué vino, no se hubiera quedado donde estaba. Amén. Porque muchas veces hemos escuchado esa frase. Amén. Y entonces vemos cómo él estaba resentido. Dice, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera dijo, vino mi hermano, dijo, cuando vino tu hijo, lo dijo cuando vino mi hermano. Muchas veces nos expresamos así. Mire lo que dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tu piel, otra vez has hecho matar para él el becerro gordo. Él sabía dónde estaba su hermano. Él sabía dónde se encontraba su hermano y qué estaba haciendo. Amén. ¿Y por qué en vez de hacer esas cosas, si sabía dónde estaba su hermano, por qué no fue a su rescate? Hermano, estaba lo que está haciendo. Vuelve a casa. Tienes a mi padre triste. No queremos verte así. Eso es lo que nosotros debemos hacer como pueblo. Amén. Ir a buscar a aquel hermano que se encuentra lejos, en qué situación se encuentra, porque es lo que el Señor estaba enseñándole aquí con esta palabra, para que ellos entendieran el por qué Él los recibía y por qué aún comía con ellos. Amén. Y dice que Él le reprochó el hecho de que hiciera fiesta, pero Él dice, el 31, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Alguien escuchó y vuelve y repito. Y él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Cuando estamos en la cobertura del Señor, cuando estamos cerca del Señor, no importa lo que le están diciendo a otro, mira lo que ya tienes por derecho, que no porque le sirva Dios te lo va a dar, ya es tuyo, tómalo. Con el Señor tenemos victoria, con el Señor tenemos vida, con el Señor tenemos sanidad, con el Señor tenemos consuelo, con el Señor tenemos oportunidad de volver a una nueva vida. Y Él quiere que hoy tú entres en sí y te concientices en qué lugar estás. Y el Señor te dice, ven, toma conciencia y vuelve a mí en esta mañana, porque todo lo mío es tuyo. Amén. Él no había hecho su agasajo porque no quería. Él siendo dueño de todo, porque él le dijo, todo lo mío es tuyo, por ende también era dueño. Él podía tomarlo y hacer su agasajo cuando él quisiera. Y así nosotros a veces tenemos las bendiciones y no nos damos cuenta que podemos tomarlas porque ya las tenemos, apropiarnos de esas bendiciones, apropiarnos de todas esas promesas que Dios ha dejado en su palabra y apropiarnos y tomarlas, porque Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Él deja esta palabra para que tú reconozcas que estás en un lugar donde no debes estar. Él te quiere en su camino, Él quiere que te sirva porque quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Gloria a Dios. ¿Quién es el rey que dice? Y a su nombre. Gloria a Dios, que aquí hemos visto el gran amor de un padre por sus hijos. ¿Qué padre no da lo mejor por sus hijos? Los hijos pueden ser lo que sea, pero los padres tienen sus entrañas
Y esa es la que duele, esa es la que ama. Los que tienen hijos saben qué hacer. Que nuestras entrañas se conmueven. Amén. Que nuestras entrañas están ahí para nuestros hijos. Que valoremos lo que tienen sus padres, valoren a sus padres, que escuchen sus consejos, que los amen, que atiendan su palabra, que atiendan su consejo y que se acerquen al Padre Celestial. Gloria a Dios. Y dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es de tu hermano y la muerte. Él le dice, es de tu hermano. Amén. Nosotros tenemos que amarnos como hermanos y alegrarnos. Amén. Cuando aquellos hermanos caídos vuelven, porque muchos a veces dicen, este va y viene, muchos caen muchas veces. Amén. Pero la palabra de Dios me enseña que una persona no cae una vez, dichoso el que lo hace, pero la palabra me enseña que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Cuando venga con un corazón humilde, humillado, pero si usted viene donde el Padre con un corazón altivo, buscando un lugar solamente, allí no va a haber perdón. Porque la reconciliación en Dios está en la humillación, en reconocer en dónde hemos fallado, en reconocer de dónde Dios nos quiere sacar. Y es donde vamos a recibir ese vestido, ese anillo y ese calzado, para que nuestra vergüenza sea quitada. Amén. Gloria a Dios. No hay mejor camino que servir al Señor. Y el Señor te habla en esta mañana y te dice que reflexiones qué estás haciendo en tu vida. Que reflexiones dónde quieres estar. Amén. Gloria a Dios. El Señor dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Gloria a Dios. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no ha venido, no porque no quiere, ni porque se ha olvidado, sino porque Él está esperando que todos se arrepientan. Amén. Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso las puertas del arca hoy día están abiertas, esperando que tú y yo entremos, como en los tiempos de Noé, estaba el arca con las puertas abiertas, esperando que todos entraran. Y Noé estaba hablando, pero nadie le creía. Nadie le creía a Noé. Decían que Noé estaba loco porque nunca había llovido, porque allá se era un rocío sobre la tierra. A Noé, amén, gloria a Dios, vamos a ver lo que voy a hacer. Y el Señor le dice a Noé que entre con los suyos. Y entraron los animales. Dice, ¿cómo dice la palabra que entraron los animales? De dos en dos. Más obedientes fueron los animales. Hermanos, a veces tenemos una conciencia que nos están hablando y nosotros no entendemos. Y el Señor no dejó que Noé cerrara la puerta. Fue Él quien la cerró. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad lo que queremos es salvar. Usted puede estar entendido con alguien, pero si usted ve que le está pasando algo, usted corre en su ayuda, en su socorro, ¿cierto? Así el Señor sabía que si Noé cerraba, en el momento que escuchara los gritos, Noé, ábrelo, porque ya cuando se vieron llegado hasta aquí, empezaron a clamar. Y a veces esperamos que el agua nos llegue hasta aquí para clamar. Y no tenemos que esperar eso, hermano. No, y el que vive. Y vemos que Noé no fue el que cerró, el Señor fue el que cerró. Y quizás Noé lloraba por dentro de ver cuántas almas se habían perdido en ese entonces. Así el Señor está diciendo en esta mañana que las puertas del arca están abiertas. Las puertas del arca están abiertas para todo aquel que quiera recibir al Señor en esta mañana. Están las puertas abiertas. Porque cuando Dios abre, no hay quien cierra. Y cuando Dios cierre, no hay quien abra. Y la oportunidad es ahora, hermano. La oportunidad es ahora. Gloria a Dios, el Señor está levantando. Cristo viene pronto. Ya todo está cumplido. El Señor está a la puerta. ¿Y dónde está tu corazón? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que donde quiera que está tu tesoro, allí estará tu corazón. Gloria a Dios. Donde quiera que esté el tesoro, allí estará tu corazón. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón. Que tú brindes ese corazón con el amor de Cristo. Que no importa lo que el mundo te quiera ofrecer, lo que el mundo te quiera dar. Tenemos que cuidar nuestro corazón. El corazón de estos dos hijos estaba lejano. Uno lejos porque se había ido y el otro estaba en casa, pero estaba lejos. Gloria a Dios.
nuestros hijos. Así que no miremos el que peca en la carne, miremos nuestro corazón, porque echan de ver más de los ajenos y no miran la vida que está en el tuyo. Pues sácala y entonces podrás ver. Muchas veces no vemos en qué condición estamos y queremos estar murmurando al hermano, criticando al hermano y mirando un video al hermano. Mira que no, tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Y esta noche, Señor, esta mañana, perdón, el Señor quiere que nosotros nos concienticemos, que pensemos, porque no es por el hecho de que yo esté aquí, no quiere decir que yo soy perfecta, no por el hecho de que usted cambie la Biblia, no quiere decir que usted es perfecto, porque todos le fallamos, porque los pecados de la carne, Cristo los clavó en la cruz, porque Él, cuando llevó esos pecados en la cruz, cuando Él vino, fue para demostrarnos de que sí podemos vencer la tentación, de que sí podemos vencer y salir victoriosos. Él los clavó en la cruz, pero los pecados del corazón, los que nosotros no vemos a simple vista, ya es responsabilidad de nosotros de llevarlos ahí todos los días en oración para que sean también clavados en la cruz. Amén. Gloria a Dios de corazón. Dios, termina el versículo, mas era necesario, termina el capítulo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero aquí vemos que eran los dos los que estaban perdidos. Amén. Los dos estaban perdidos. Y él fue al rescate de sus dos hijos. Es tiempo de luchar por lo que Dios nos ha entregado, de entender que las bendiciones ya están ahí para ti y para mí. Solamente tienes que venir a los pies de tu Padre. Gloria a Dios. Gracias. ¿Quieres ser conmigo? Mira su nombre. Gloria al Señor. Si te ha gustado esta palabra, bríndale un fuerte aplauso.